Bienvenidos a Relatos de lo Inexplicable, un espacio donde las historias se entrelazan con lo misterioso, lo oculto y lo que muchas veces preferimos no mirar de cerca. Acá no vas a encontrar verdades absolutas, sino preguntas, relatos y señales que nos invitan a pensar que hay mucho más allá de lo que vemos. Acompáñame en este viaje donde lo extraño cobra vida y lo imposible parece estar un poco más cerca de lo real. Hoy te traigo un tema que a mí me parece muy interesante. Es un tema que hace muchos años que está dando vueltas y que desde que la primera vez que lo leí me generó muchísima intriga. Estoy hablando nada más y nada menos que de la teoría de la simulación. ¿Qué les parece si tal vez el mundo en el que conocemos no es real? Que si tal vez la realidad que estamos viviendo es una completa ilusión, una simulación digital ejecutada por una inteligencia que se escapa de nuestra comprensión. Y esta pregunta no es simplemente una pregunta de ciencia ficción o una pregunta de película o una pregunta falopa, sino que es un tema que pasó de los rincones de la filosofía hasta los laboratorios de la física teórica. Ojo con eso. Para que podamos comprender la teoría de la simulación, primero tenemos que viajar a través del tiempo. Desde incluso los orígenes más antiguos de la filosofía hasta los debates de hoy en día. La pregunta sobre la naturaleza de la realidad es un hilo conductor en la búsqueda del conocimiento humano. Nuestro viaje comienza en la antigua Grecia, hace muchos años. Con Platón, muchos lo deben conocer. Su famosa alegoría de la caverna describe a prisioneros encadenados que solo pueden ver sombras proyectadas en una pared. Para ellos, esas sombras son la única y verdadera realidad. El mundo de las sombras es una metáfora de nuestra percepción limitada, mientras que la salida de la caverna simboliza el camino hacia un mundo de las ideas, donde reside el conocimiento y la verdadera realidad. Varios milenios después, René Descartes, otra persona, otro muchacho que deben conocer, llevó el escepticismo a un nivel de duda radical. En ese momento se preguntó si un genio maligno todopoderoso podría engañarnos para hacernos creer que el mundo externo, nuestros cuerpos y todo lo que percibimos es real. Planteó una duda existencial fuertísima, cuestionando toda nuestra realidad. Descartes en ese entonces no creía en este demonio, ¿no? Lo usó como una herramienta para poder encontrar una certeza innegable. Concluyó que, incluso si todo esto es un engaño realmente, su acto de dudar y pensar es la prueba de su propia existencia. De ahí viene la frase, pienso, luego existo. En el siglo XXI, el filósofo Nick Bostrom le dio a esta antigua idea un nuevo traje tecnológico. En lugar de poner esto como un demonio, el engañador es una civilización posthumana, con un poder computacional inconmensurable, que eso ya es como conocemos la teoría de la simulación hoy en día, que la realidad en realidad es algo creado por una computadora, hecho por una civilización mucho más avanzada que nosotros. El argumento, conocido como el trilema de Bostrom, se basa en la lógica y en la probabilidad. Bostrom propone que al menos una de estas tres proposiciones debe ser verdadera. Entre estas tres proposiciones se encuentra lo siguiente. Es muy probable que la humanidad se extinga antes de alcanzar una etapa posthumana. Es muy improbable que una civilización posthumana esté interesada en ejecutar simulaciones de sus ancestros. Y la tercera, es casi segura que vivimos en una simulación. Es decir, él dice que uno de estos tres escenarios tiene que ser la realidad, tiene que ser verdadero. El argumento de Bostrom se basa en dos premisas. Primero, la teoría de la independencia del sustrato, que dice que la conciencia no está ligada a un cerebro biológico de carbono.
podría surgir de cualquier sustrato que implemente los procesos computacionales. Segundo, el computacionalismo, que es la idea de que la mente procesa información de manera algorítmica como una computadora. Básicamente, la mente es una computadora. Por lo tanto, el funcionamiento de la mente humana y el de un sistema de inteligencia artificial son funcionalmente equivalentes. Si las primeras dos proposiciones del trilema son falsas, si una civilización posthumana no se extingue y tiene interés en crear simulaciones, el vasto número de simulaciones que podría ejecutar significaría que el número de seres simulados superaría con creces al de seres reales. Estadísticamente, la probabilidad de que seamos un ser simulado sería abrumadoramente alta. Esto si es que las dos primeras premisas no se cumplen. ¿Qué quiere decir que no se cumplan? La primera premisa hablaba de que es muy probable que la humanidad se extinga antes de alcanzar una etapa posthumana. Es decir, que si esto no se cumple y la civilización alcanza una etapa posthumana y que esa civilización posthumana esté interesada en ejecutar simulaciones de sus ancestros, entonces es altamente probable que estemos en una simulación. Es decir, que la tercera premisa sea cierta, que decía, recuerdo, es casi seguro que vivamos en una simulación. Si este universo es una simulación, ¿tendríamos alguna forma de saberlo? Esa es la pregunta. Los científicos pasaron de los argumentos lógicos a buscar fallos o errores en el código de nuestra realidad. Algunos teóricos sugieren que la física cuántica podría ser un atajo computacional. A nivel subatómico, las partículas no tienen una posición definida hasta que son observadas. Esto se parece a una técnica de renderizado en videojuegos, donde los objetos se definen o se renderizan solo cuando entran en el campo de visión del jugador para ahorrar poder de procesamiento. Esto quiere decir que las partículas en sí no existen hasta que no hay alguien que las observa. Si alguien no está observando, las partículas no existen. Eso es lo que se trata de explicar. El físico Melvin Babson propuso una teoría aún más radical, la segunda ley de la infodinámica. A diferencia de la segunda ley de la termodinámica, que dice que el desorden tiende a aumentar, la teoría de Babson sugiere que la entropía de la información en el universo tiende a disminuir, lo contrario. Postula que la gravedad no es una fuerza fundamental, sino un mecanismo de comprensión de datos que el universo usa para organizarse de manera eficiente. Una computadora comprimiendo archivos. Sin embargo, la comunidad científica recibió esta idea con bastante escepticismo, señalando la falta de pruebas y su conflicto con las leyes de la física que ya estaban establecidas. Por supuesto, la hipótesis no está exenta de críticas. Una de las más poderosas se refiere al problema de las simulaciones anidadas. Si estamos en una simulación y creamos una nuestra, y los seres de esa simulación también crean otra, la cantidad de poder computacional requerido se volvería insostenible. Si una capa de la cadena colapsara, todas las simulaciones inferiores se perderían. Es decir, si nosotros ya de por sí somos una simulación y nuestra civilización dentro de esa simulación llega a un punto en el que quiere crear otra simulación donde tenga su propia civilización y esa civilización quiera crear su propia civilización y así, y algo llega a fallar en un momento, causaría que haga un efecto cadena, efecto dominó, en el que todas las civilizaciones, por ende simulaciones inferiores, también se caerían. La aparente estabilidad de nuestra realidad sugiere que probablemente no estemos en una cadena de simulaciones anidadas. Además, la navaja de Occam, que favorece la explicación más simple, sugiere que lo más probable es que vivamos en un mundo físico y natural, sin la necesidad de postular un computador cósmico o una realidad base con leyes desconocidas.
Más allá de la ciencia, la cultura popular fue una gran embajadora de la teoría de la simulación. Hoy entras a todos lados, ves videos de TikTok por todos lados, Reels, lo que sea, y vas a encontrarte a alguien que habla de la teoría de la simulación. Es algo que sigue estando muy presente y yo creo que va a seguir estando presente. Dudo mucho que en algún momento esa teoría vaya a morir. Incluso la película Matrix, que salió en 1999, hace más de 25 años, se sigue relacionando mucho con esta teoría, le siguen usando mucho de referencia. Es el arquetipo que introdujo la idea al público masivo, básicamente. Después la película de las hermanas Wachowski explora la noción de que los humanos están atrapados en una realidad virtual creada por máquinas, mientras sus cuerpos sirven como baterías. Y el viaje del protagonista, Neo, un sujeto cartesiano que duda de su realidad, refleja la alegoría de Platón. Mientras tanto, también, en el mismo año que salió Matrix, en el 99, la película The 13th Floor, el 13º piso, lleva la idea de un paso incluso más allá. Está basada en la novela de Simulacron 3, que se sumerge en el dilema de una simulación dentro de otra simulación, explorando preguntas éticas sobre la creación de seres conscientes y la naturaleza de la identidad. Nuestros propios avances tecnológicos desdibujan la línea entre la ciencia ficción y la realidad. Los experimentos de simulación ya se utilizan en diversas disciplinas, desde la sociología hasta la ecología, para poder entender sistemas complejos. A medida que nuestras simulaciones se vuelven más realistas y la realidad virtual más inmersiva, se refuerza la idea de que una civilización avanzada podría haber creado una simulación indistinguible de la realidad. Figuras como Elon Musk popularizaron la teoría aún más. Afirmando de que las probabilidades de que nuestro mundo sea real son una entre miles de millones. La teoría de la simulación nos obliga a confrontar preguntas bastante profundas, como podrían ser si tenemos realmente libre albedrío o si solo somos un simple código predeterminado que alguien creó por ahí. ¿Qué propósito tendría realmente nuestra existencia? También nos plantea temas éticos, como por ejemplo, si nosotros podemos crear seres conscientes en una simulación, ¿tenemos alguna especie de obligación moral hacia ellos? Si realmente somos simulados, ¿nuestros propios creadores tendrían una obligación moral hacia nosotros? La teoría no es solamente una afirmación sobre la falsedad de nuestra realidad, no es simplemente para desacreditar nuestra realidad. Tal como sostiene Melvin Thompson, lo simulado no es un contraste con lo real. La realidad podría ser un sistema de capas donde cada nivel tiene sus propias leyes. La pregunta no es si somos reales o no, sino cómo encajamos en una estructura de existencia que podría ser mucho más compleja de lo que imaginamos. La teoría de la simulación es un motor intelectual que va a continuar impulsando la ciencia, la tecnología y también la filosofía. Es imposible frenarlo. Y nos recuerda constantemente que la realidad es realmente un misterio que vale la pena explorar. Hay incluso una fuerte conexión con la teoría que se está popularizando cada vez más últimamente, de que la inteligencia artificial fue realmente creada para que no podamos distinguir la realidad, lo que es verdad de lo que no es verdad. Que si quieren podemos explayarnos mucho más sobre ese tema en otro capítulo. Yo, más que feliz. Me gustan mucho estos temas, me interesan mucho. Pero volviendo a una conclusión de este tema y de este capítulo, como dije antes, yo realmente creo que esa teoría nunca va a morir. Siempre va a estar presente, siempre va a estar esa duda existencial de si realmente todo esto que estamos viviendo y cada uno de nosotros somos simplemente un código, una computadora random de una civilización mucho más superior que nosotros, o si realmente todo esto es real, o si incluso nosotros somos la primer civilización
y más adelante crearemos una simulación. No sería muy loco pensarlo y no estamos muy lejos de desarrollar esa tecnología para mí. Yo creo que las probabilidades de que vivamos en una simulación son muy altas, muy altas. No lo confirmo. Para mí no es 100% real. Hay muchas cosas que no encajan con esa teoría, pero sí se pueden vincular con esta teoría todo lo que es los déjà vu, el efecto Mandela. Por otro lado, también tenés otras teorías respecto a la realidad en sí, como las teorías de que el mundo realmente acabó en el 2012 y ahora estamos viviendo solamente reversiones de lo que era el mundo hasta el 2012. Otras que el mundo terminó en 2020 con la ya saben qué. Y lo mismo que estamos viendo como ecos de lo que fue y por eso están saliendo todas. Están volviendo a ser películas viejas. Usamos siempre los mismos memes o memes reversionados y así podría seguir. Podemos también hacer un capítulo sobre todo eso. Entonces hay muchas, realmente hay muchas teorías en todo lo que respecta nuestra realidad, qué es verdad, qué no, qué podría ser, qué no podría ser. Hay mucho por explorar, hay mucho por saber, hay mucho por desenmascarar. Y hay mucho que no sabemos y que lamentablemente nunca vamos a saber tampoco, porque es información privilegiada que tienen muy pocos, o sea, gente contadas con los dedos de una mano, y que nunca nos van a dejar saber la verdad sobre muchas cosas, lamentablemente. Gente que maneja las cosas a gusto y piacere, y tendremos que irnos con esa duda. Realmente espero que en algún momento todo este conocimiento esté en poder de todos, que todos podamos tener acceso a ese conocimiento a un nivel de conciencia. Pero eso es una charla que se puede explayar mucho más en otro capítulo, hablando de los niveles de conciencia, de la conexión con el plano astral, todo ese mundo que también es muy interesante. Pero hasta acá llegamos el día de hoy. Esto fue otro capítulo, tercer capítulo de Relatos de lo Inexplicable. Muchas gracias por acompañarme en este viaje entre sombras, preguntas y misterios que nos rodean a todos. Recordá que lo desconocido siempre está más cerca de lo que creemos y que cada historia es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. También acordate de darle un me gusta, suscribirte y déjame en comentarios qué opinas vos sobre la teoría de la simulación. ¿Es realmente real? ¿Realmente podríamos llegar a vivir una simulación? ¿Podríamos ser simplemente código? ¿O es algo mucho más, algo que va mucho más allá de nuestro entendimiento? Quiero leer qué opinas. Así que dejámoslo en los comentarios. Yo te veo la próxima semana con un nuevo capítulo y nos estamos escuchando pronto. Hasta entonces, mantén la curiosidad despierta.